Muy buenas, muy buenas, muy buenas, casi tardes, efectivamente. A ver, voy a chequear cuántos tenemos que hacer. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Aquí estamos. Tenemos que ser 12. Chévere. Entonces faltan muy poquitos. Falta uno. Muy buenas. Ok, bueno. Entonces, como diría Gustavo, gracias por venir. Vamos a pasar asistencia de una vez. Ya tenemos que pasar asistencia. Así que somos pocos, felizmente esto es rápido, pero sí necesito que o bien estén listos para decir presente o con la palabra presente lista en el chat, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a poner por acá. Ok, vamos ahí. Cuidado con los micrófonos. Piero, ¿estás por aquí? Presente, muy bien. Luis Daniel. Ahí está, muy bien. Fabricio. Muy bien. Salomón. Salomón. ¿Ya te fuiste ya? Salomón. Ya ves. Cuando comienza la clase, siéntense, no se paren. Voy a tener que ponerle ausente, ¿ah? Ausente. Salomón. Bueno. Juan Manuel. Ok. Fernando Huarcaya. Presente, profe. Muy bien. Yamil. Yamil. ¿Estás por ahí? Yamil. No hay Yamil. Luis Alberto Manchego. Presente. Muy bien. Henry Martínez. Henry. Perfecto. Jorge André Morales. Presente. Muy bien. Jorge Luis Obregón. Perfecto. Yeltsin. Presente. Muy bien. A ver, ¿alguien que haya vuelto o que haya conectado recién? Ah, Yamil. Ok. Y Salomón, ¿volviste? ¿Qué onda? Saludó y se fue. Salomón, a la una. Voy a poner ausente, ¿ah? Salomón, a las 2. Bueno, chao.
Se acabó. No está aquí. Ok. No está. A las 3, Salomón. A ver, se está perdiendo tiempo, ¿no? Se fue, ¿no es cierto? Bueno, ya fue. Se fue, ya fue. Listo. Bien. Comenzamos, entonces. Vamos a cerrar por acá. Así es. Sí. Sí, justo me comenta Jorge Caraguayo, ¿no? El jefe de carrera, que ya ha publicado los horarios, ¿ok? Y como habíamos adelantado, los horarios presenciales son algunos sábados, son 6 sábados a lo largo del ciclo, ¿ok? Entonces, este sábado tenemos clase presencial y hay 2 grupos. Chequen, por favor, ahí los 2 grupos, vean a qué hora les toca. Es de 9:40 a 11:30, ¿no? Y de 11:30 a 1:20. Eso es lo que tenemos. Que si alguno ya tenía algún compromiso, parece que se la van a tener que perder. Pero, ¿no? Bueno, y es más, esas clases no se registran, no se graban. Yo tampoco paso asistencia, pero se están perdiendo la parte práctica, que creo yo es lo más importante, ¿no? Entonces, ya tienen el calendario ahí. Quizá tendría que haber salido la primera semana, pero también depende de cuántos alumnos hay, etcétera, etcétera, ¿no? Es una clase en la que vamos a escuchar música y aprender a medir una serie de temas de los materiales que vamos a escuchar en cuanto a analizador de espectro, en cuanto a medidor de fase o correlación, en cuanto a niveles, en cuanto a luz, ¿no? En cuanto a nivel de pico, vamos a poner la cámara, ¿no? En cuanto a nivel de pico también, o sea, todo lo que nos pueda ayudar a identificar situaciones que se puedan dar en la mezcla para poder encaminar el proceso de mastering, por un lado. Y por otro lado, vamos al escuchar y ver las formas de onda de las canciones que les voy a poner, vamos a poder entender un poco del famoso loudness war. Y desde el nivel técnico vamos a compartir qué es lo que implicaría o cómo se podría haber hecho para llegar a esos volúmenes, ¿no es cierto? Y qué es lo que se ha hecho. Viendo la forma de onda, podemos entender qué es lo que han hecho, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, si alguien puede tomar nota, etcétera, de cualquier modo, en las siguientes sesiones presenciales ya vamos a aplicar todo esto a los temas con los que nos toque trabajar, ¿ok? Así que eso. Bien, hoy tenemos que hablar de un poquito de acústica, porque se supone que ustedes ya han visto acústica con Paul, ¿no? Creo que son 2 ciclos de acústica, si no 3, 2. Y un poco de, bueno, acústica aplicada al mastering. Y también vamos a hablar o a dar un primer conocimiento sobre el equipamiento que utilizamos en mastering. ¿Mm? En una siguiente clase vamos a hablar de más equipos y ahí vamos a hablar de características particulares de todos esos equipos / plugins, ténganlo en cuenta siempre, ¿cierto? Y en la subsiguiente clase hablaríamos de configuraciones o conexiones, o sea, llámese flujo de señal. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que hablar hoy. Acústica de la sala, sistemas de monitorización, equipamiento, la primera parte del equipamiento. Vamos ahí. Primero que nada, si hablamos de acústica, ¿sí? Ustedes en otro curso han hablado, bueno, y también aquí, ¿no? A la hora de comentar, pues, los requisitos para el proceso de mastering e incluso dentro de la definición, hemos mencionado varias veces de la necesidad de tener un tratamiento o una sala exhaustivamente tratada, ¿no? O sea, súper tratada para que la sala no nos mienta,
¿sí? Y entonces ustedes ya conocen cómo solemos tratar. Hay que decir primero que nada que la idea o el objetivo de una sala de mastering es que sea una escucha neutral, más o menos en la línea de lo que ustedes veían a la hora de tratar un control room, ¿ok? No como una sala de grabación, porque no es una sala viva, es una sala en la que en nuestra ubicación de escucha debemos escuchar únicamente lo que sale de los altavoces y nada de la interacción de lo que sale de los altavoces con la habitación, ¿ok? Esto es como punto de partida. Y entonces ya sabemos que dependiendo de las dimensiones de la sala, podríamos tener, ¿no es cierto?, modos. Ya sabemos que los modos axiales son los que más molestan, o sea, ondas estacionarias, y todo esto podría perjudicar nuestra escucha. Y aquí es muy importante que la escucha sea lo más precisa porque tenemos que valorar y corregir la mezcla. Entonces, si la sala nos miente, ¿cómo vamos a poder corregir esa mezcla? Es el punto de partida, ¿no es cierto? A esto hay que sumarle que la interacción entre los altavoces y la sala es casi nula cuando se trata de altavoces de campo cercano, pero es muy evidente cuando se trata de altavoces de campo lejano. Y en mastering nosotros tenemos que utilizar altavoces de campo lejano, que son de 3 o 4 vías. Por lo tanto, definitivamente vamos a tener que mega tratar nuestra sala. Y no solamente tratarla, sino que probablemente tengamos que corregir digitalmente la sala o nuestra escucha después de haber implementado todo nuestro tratamiento, ¿no? Hay por ahí, se los voy a buscar, es fácil, es un videíto en YouTube, sí, ¿no? Sí. Pero mira, por ejemplo, Yamil, a veces en la vida se dan cosas muy chéveres. Por ejemplo, un abuelo que ya está viejito nos dice, hijito, oye, tengo acá en el cuarto, ¿no? En el almacén unos parlantes de cuando era más joven. Y resulta que hay unos parlantes domésticos, ¿no? De casa, de escucha hogareña, súper grandes, súper buenos. Eso puedes utilizar. ¿Mm? O sea que Near Fields no vamos a usar. Nosotros en la clase en el Orson sí, porque todavía están preparando nuestro espacio, ¿no? Tenemos un estudio que tienen ya que empezar a habilitarlo bien, ¿no? Van a hacer todo un tema de cambio de tratamiento, van a poner unos altavoces grandes ahí, pero vamos de a pocos, ¿no? Pero unos altavoces de campo lejano, no, perdón, de campo cercano, y que tienen un woofer limitado en tamaño, no va a poder reproducir correctamente todo ¿no? el espectro audible. En todo caso, si a ese Yamaha le pones un subwoofer y tu sala la acondicionas, te puedes acercar un poquito más a esta necesidad de cubrir todo el espectro audible, ¿no? Pero cuidado, es difícil, ¿no? Les decía que les voy a compartir, voy a buscarlo y se los comparto. Hay un video de cómo calibrar nuestra sala utilizando dos herramientas. Una que es gratuita, que es el Room EQ Wizard, que me imagino lo conocen, ¿no? Una aplicación gratuita para medir la respuesta en frecuencia y tiene ahí una serie de opciones, en combinación con un plugin de convolución, que es se llama Fog Convolver, con el cual pueden, después de haber corregido la respuesta en frecuencia, y desde el Room EQ Wizard pueden exportar un WAV y ese WAV utilizarlo como un impulso que van a abrir en el plugin de convolución y con esto terminan de corregir su sala. Esto funciona mucho mejor desde mi punto de vista que el famoso SonarWorks. Yo lo compré,
lo instalé con Paul, que es testigo, y con Raúl Arévalo, hicimos todas las mediciones y lo desinstalamos al instante, ¿no? Entonces, esta otra aplicación, esta otra combinación de aplicaciones va a seguir. Tengo que buscárselo y se los paso. Es un video que está ahí en YouTube, al toque nomás. Ahora, siguiendo en la línea del sistema de monitorización y la importancia de la sala, ya que vamos a usar 3 y 4 vías y además son altavoces distantes, tenemos que optar por una sala que sea pues mediana a grande. Mientras más grande es la sala, ya saben ustedes que las ondas estacionarias que molestan se van hacia la zona de los subgraves, o sea, no van a molestar tanto. Mientras que si es una sala pequeñita, ya sabemos que los problemas están en rangos frecuenciales que escuchamos perfectamente. Y si ahí metemos un parlante de 4 vías, con lo cual vamos a hablar que se generan muchísimo más frecuencias graves, mal rollo, ¿no es cierto? Vamos a tener una sobrecarga o un problema muy difícil en este rango frecuencial. Entonces, salas grandes, ¿sí? A partir de 35 metros cuadrados, esto hace que las frecuencias que nos molestan, llámese los modos, ¿no? Que nos molestan, los modos se van muy hacia abajo. Y esto nos ayuda a que no haya un exceso de graves. Ya saben, y se los pongo aquí, que a la hora de tratar la sala, hay 3 aspectos que nosotros buscamos controlar bien, ¿no? Que lo deben haber visto ahí en los cursos de acústica, ¿no? Primero, la respuesta en frecuencia, definitivamente, para que la sala no mienta en cuanto a frecuencias. Por otro lado, el control de las reflexiones tempranas, para que no haya ningún tipo de reverberación o sensación de reverberación añadida. Ojo, que esto no significa que vamos a trabajar en una cámara anecoica, ¿no? No. Lo que vamos a buscar es una sala cuyas reflexiones tempranas estén controladas, pero que además tenga unas características de reverberación homogéneas, naturales, que nos permita estar cómodamente en esa habitación, ¿no? Esto mediante la combinación de distintos materiales, algunos absorben, algunos reflejan y termina sonando balanceado, ¿cierto? Esto es como para que lo repasen por ahí. Ahora, el punto de la respuesta en frecuencia, en nuestro caso, sepan que de todas maneras vamos a usar subwoofers. Y entonces, si es que la habitación no está correctamente trabajada, se van a potenciar los subwoofers. Y es más, hay contextos, hay situaciones, hay sistemas de monitorización usados en mastering que utilizan 2 subwoofers, uno de cada lado. Entonces ahí vamos a tener todavía más, ¿no es cierto? Probabilidad de que haya problemas en este rango frecuencial. Entonces, mucho cuidado. Definitivamente entonces para este apartado del control del low end, vamos a tener que utilizar trampas de graves masivas, ¿no? Unas trampotas de graves, o bien en la parte de atrás del estudio, ya sabemos, matando las esquinas, todo lo que haga falta, o también, y también trampas diafragmáticas, ¿no? Absorbentes de panel, que de hecho funcionan genial y en muchos casos mejor que las trampas de grave convencionales, ¿no? Entonces, absorbentes diafragmáticos también vamos a utilizar para controlar el low end. Les estoy mencionando, ¿no?, cosas que ustedes ya han visto y que tráiganlas a su memoria o a su manejo actual, ¿no?, de los temas que estamos viendo, ¿no?, para que lo tengamos ahí en cuenta. También vamos a necesitar los famosos broadband absorbers, ¿no?, los absorbentes de amplio rango. Básicamente aquellos que utilizamos para controlar las reflexiones tempranas, ¿no?, los laterales,
atrás de los parlantes, probablemente, en el techo, todo eso que ya han visto, vamos a tener que utilizarlo también. Sobre todo, y como es tradición en el tema del mastering, las salas suelen tener un diseño particular que se llama LED, ¿no? Entonces, toda la parte de adelante es más absorbente y la parte de atrás es más reflejante o difusa, ¿cierto? Pues vamos a tener esto. Vamos a colocar nuestras trampas laterales para matar rebotes. Definitivamente vamos a buscar difusión, teniendo en cuenta que la difusión es nuestro gran aliado a la hora de romper rebotes sin hacer que la sala esté muy absorbente, ¿no? Ahora, la difusión no es recomendable cuando la sala es pequeña. En ese caso, por lo general, absorbemos. Pero si la sala es más grande, podemos difuminar el sonido y con esto obtenemos una sala viva, cómoda para trabajar y libre de interacciones, llámese ondas estacionarias. ¿Ok? Siempre debemos tener en cuenta no abusar en la cantidad de determinados materiales, sobre todo los absorbentes. Obviamente tampoco vamos a tampoco vamos a abusar de mayólicas, porque si no eso reverberaría 3 años, ¿no? Pero no hay que abusar de materiales absorbentes, porque esto podría afectar la sensación general, ¿no es cierto?, de la reverberación de la sala. Todo esto ya lo han visto, ¿ok? Evidentemente, la sala está insonorizada, ¿no? Está aislada, aunque podríamos decir que no hay que insonorizar tantísimo como si se trata de un estudio en el que vamos a grabar una batería, pues, ¿cierto? Bien, ahora, ya tenemos nuestra sala, ¿sí? Ya está tratada, corregida, ¿no? Primero insonorizada, tratada, corregida. Ahora hay que poner ahí parlantes, ¿sí? Nuestros altavoces. ¿Qué altavoces vamos a poner? Primero que nada, habría que decir que hay en el mercado una serie de parlantes que los distintos ingenieros de mastering han optado para su trabajo y algunos se han convertido en tendencia o en ya como que un estándar, ¿cierto? Entonces hay quien usa, por un lado, por ejemplo, monitores activos de estudio para mastering, mientras que hay otros que utilizan altavoces pasivos del mundo del high-end. Por eso les decía hace un rato, ¿no?, que podrían utilizar algún altavoz hi-fi, pero bueno, ¿no? Un altavoz antiguo de 3 vías y a eso le ponen un subwoofer y chévere. Podría ser porque si es un muy buen altavoz y les cubre correctamente todo el espectro audible, de hecho, podría funcionarles, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco al respecto. Encontramos en el mercado, bueno, y lo que les decía es que también hay un tema de copionería, que es lo que hace al final que se convierta en un estándar, ¿no? Si uno sigue, por ejemplo, a determinado ingeniero capo por su chamba y se enteran que determinado ingeniero usa determinado altavoz, uy, por ahí que podemos intentar copiarlo, ¿cierto? Para tener más o menos la misma referencia, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con algunos de los estándares. Por ejemplo, de la marca PMC. Acá está el modelo, un nombrezazo, ¿no? MB2SXBDA. Lo único que nos interesa de este modelazo es la A, porque nos referimos a monitores activos. Son estos de aquí, estos negros que tenemos a la extrema izquierda y derecha, ¿no? Y como pueden ver, estos altavoces son de, a ver, 1, 2, 3, 4 vías. Hay que decir además de que son activos, ¿no? O sea, que ya tienen el ampli dentro, aunque también hay el modelo pasivo, para lo cual necesitaríamos los amplificadores, ¿no es cierto? Pero este es el modelo activo. Hay que ver un par de cosas.
Se habrán dado cuenta que hay una raya aquí entre uno y el otro. Quiere decir que estos monitores son modulares y de hecho los van a encontrar o bien solamente la parte de arriba en algunos estudios de mezcla, o podrían perfectamente encontrar los dos, uno al costado del otro, empotrados en la pared, en un estudio de mezcla. ¿Sí? Ahora, ¿y cuál es la diferencia, no? ¿Por qué empotrados en la pared en el estudio de mezcla y por qué en mastering o cómo se usan en mastering y cómo vemos que los están poniendo aquí en plan columna o torre, ¿no es cierto? Y la respuesta tiene que ver un poco con el tamaño de la sala. ¿Mm? Ustedes en acústica vieron, ¿no?, que cuando ustedes empotran los parlantes o cuando los ponen muy cerca de una pared, ¿no?, llámese de la pared frontal del estudio, hay un aumento de más 6 dB en los graves, ¿cierto? Y también habrán visto que cuando ustedes colocan los altavoces en el mero medio de la sala, o sea, en el mero medio imposible, ¿cierto? Pero bien alejados de la pared frontal, de hecho, a la mitad de la sala es lo más top, pero no se puede. Bien, cuando estén bien alejados de la pared frontal, hay 0 dB de aumento en los graves. Entonces, como las salas de mastering, bueno, las salas de mezcla son más pequeñas, probablemente los empotran sabiendo que no pueden alejarlos de la pared. Y teniendo en cuenta además que en esa sala va a haber una mezcladora, un montón de cosas, ¿cierto? Y que no es tan grande. Mientras que como las salas de mastering son más grandes, podremos alejar los parlantes de la pared una buena distancia y así optimizar, ¿no?, el comportamiento de estos parlantes en esta sala. ¿Sí? Ahí más o menos tenemos la explicación de por qué no empotrados en mastering, por qué sí empotrados en mastering, ¿no? Aquí está esto. El precio es imposible, son como 79,000 libras esterlinas, ya no sé ni cómo es el símbolo de las libras, debe ser una L, algo así era, ¿no? Ahí está, mira, me salió. 79,000 libras esterlinas el par, pero uno se ahorra los amplificadores en el caso de que se trate de los activos. Ok. 4 vías, por favor, ¿no? Lo del precio es irrelevante, ¿cierto? O sea, piensen en las características. 4 vías, ¿sí? Además, también vean que el Twitter está bien alto, ¿no? Ya, pues, si ese Twitter o si ese parlante lo pusiéramos cerquita donde estamos nosotros, los agudos irían pues volando hacia atrás y jamás pasarían por nuestro oído, ¿no? Bueno, ahí tenemos esto, los PMC. Se puede comprar la mitad de acá, ¿cierto? Y son un estándar y son monitores de estudio. Vamos con un segundo estándar. Este es un segundo estándar. ¿Qué estudio es este? Estos colorcitos que ven al fondo, este verde, este marroncito, color madera, eso es exactamente, ¿cierto? Es Abbey Road. Y esta foto es un poquito vieja porque ya no están estos parlantes en la sala de mezcla de la parte del estudio 1, ¿no?, donde graban los soundtracks para las pelis. No, los llevaron a otras salas que han hecho ahí de mastering, ¿no? Entonces ahora ya tienen sus 800 que de hecho me emocioné, pero no son los míos. Los que digo me emocioné porque, bueno, estos son los que tengo yo, los 802, pero los que tenían en este estudio de Abbey Road son los 800. Pueden ver abajo las patitas de metal, ¿sí? Esos son los 800. Los 802, que son un poquito más chiquitos,
tienen las patas de madera, es parte del mueble, ¿no? Bueno, esto es lo top, ¿no? Por encima de estos, solamente había unos que se llamaban, Nautilus, y los Nautilus cuestan una burrada, pero no se usan en mastering. Ahí están los 800 de Bowers and Wilkins, que son altavoces de high-end, o sea, de audiófilo, ¿sí? No son monitores de estudio. Y podríamos decir que son altavoces blandos, ¿sí? O sea, es muy cómodo escucharlos. Es en la línea de cómo suelen sonar los Genelec, ¿sí? O sea, son blanditos, el sonido llega chévere, en vez de, por ejemplo, unos Adam, por llamar, ¿no? Por poner una marca, que son bastante más agresivos, más duros, ¿no? Y suenan muy particular, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenemos estos altavoces que son, primero que nada, pasivos, ¿sí? Por lo tanto, hay que comprar los amplificadores para poder moverlos. Y para mala suerte, se necesitan 2 amplificadores por cada parlante. Un amplificador va a servir para el tweeter que está aquí separado y el medio que está aquí también separado. Y el otro amplificador va a servir para todo lo que está acá dentro de la caja, ¿sí? Para los graves. Los misios, hacemos en la parte de atrás un truquito y hacemos un puente, ¿no? Y aquí llega la señal del amplificador. Con lo cual, entonces, con un único amplificador, alimentamos toda la torre, ¿no? Ahí lo tienen. Es del mundo, como les digo, high-end, ¿sí? Entonces, en esta línea es que les decía que si ustedes se encuentran por ahí o se compran, ¿no? Porque hay cada vez más oferta de equipo vintage, ¿no? Aquí en Benavides, no me acuerdo la cuadra, hay una tienda donde venden equipos hi-fi realmente buenos. Se puede, ¿no es cierto? Ahí encontrar. Bueno, ahí está, ¿no? Y son parlantes de high-end y son pasivos. Suenan chévere. Otro estándar son los Lipinski. Lipinski es un tío polaco que desarrolló, ¿no? Inventó, como quieran llamar, sus altavoces. Aquí están. Y estos altavoces son considerados midfield, o sea, ¿no? Campo medio. No es ni campo cercano ni campo lejano. Y son de 2 vías. Sí, ¿no? Son solo 2 vías. Aquí está el Twitter y aquí tenemos el medio, ¿no? Los 2 parlantes para la vía de los medios, ¿no? O sea, por ahí que pueden llegar un poquito más abajo, realmente suenan bien, ¿ah? O sea, no es un altavoz malo de 2 vías, ¿no? Y aquí lo importante, un par de cosas, es que como son 2 vías y los parlantitos que tenemos acá son pequeños, no van a llegar correctamente a reproducir los graves, ¿no? Y entonces eso hace indispensable que tengamos el subwoofer, ¿no? Pero los enfermos del audio dicen, como este parlante no llega a donde tiene que llegar, ¿sí? Yo voy a necesitar 2 subwoofers para mantener siempre la imagen estéreo estable, ¿no? Le llaman stereo accuracy los gringos, o sea, la precisión de la imagen estéreo. Porque habrá ciertas frecuencias que están, o ciertos instrumentos que estaban paneados a la derecha, que incluyen algo de frecuencias graves, ¿cierto? O a la izquierda. Entonces tenemos que escuchar correctamente todo lo que venga de ambos lados. Otra cosa importante es que estos parlantes son pasivos también. Por lo tanto, necesitan su amplificador. Mezcla. Para mastering y mezcla. La verdad que no los he visto nunca en estudios de mezcla. ¿Sí? Exacto, el objeto del medio. Sí, a esto iba. Este objeto del medio
es un amplificador de la marca que ahora la vamos a ver, Paz Labs, ¿sí? Y lo que tenemos aquí es una etapa de potencia. O sea, es un amplificador de potencia, no es un amplificador integrado. ¿Sí? O sea, cuando ustedes ven para casa un amplificador y acá tienen su control de volumen, ese amplificador probablemente diga Integrated Amplifier, lo cual significa que tenemos el preamplificador más la etapa de potencia en el mismo aparato. ¿Ok? El preamplificador regula y optimiza la cantidad de señal para que el amplificador de potencia la manguee, ¿no es cierto? Cierto. Bueno, este es solamente una etapa de potencia, por lo cual, ¿no? Por lo tanto, necesitamos unos preamplificadores externos que manden la señal para los dos canales. De hecho, hay gente enferma, ¿no? En plan broma, ¿no? Pero hay gente que para minimizar problemas de crosstalk, ¿sí? Utilizan dos cadenas mono. O sea, el preamplificador más un amplificador de potencia mono para el canal izquierdo y lo mismo para el canal derecho. ¿Sí? Con esto, ellos dicen pues que se garantiza todavía una mayor fidelidad. Ok, entonces ya tenemos estos altavoces que podríamos, permítanme ir un ratito a Chrome, porque esta es la versión básica de los Lipinski. Los Lipinski tienen su tope de gama. A ver. Lipinski. ¿Sí? Signature. Los Lipinski Signature. Vamos a verlos por acá. Se los voy a compartir en un segundo. Ahí. Y vamos a compartir esto. Upa, no. A ver, esto. Ya. ¿Sí? Ahí estamos, ¿no? Ya estarán por ahí. Los Signature, ¿qué son? Pues lo que estamos viendo al medio es el Lipinski básico. O son los Lipinski básicos. ¿Cierto? Aquí. Esto de aquí es lo que hemos visto. Esto es lo que hemos visto. El Signature incluye boom, toda la parte de arriba, toda la parte de abajo. Y se entiende que ahora sí como que cubre todo el espectro audible. Pero probablemente también encontremos subwoofers en esta configuración. ¿Ah? Ahora, lo loco de esto es que estos parlantes se conectan de forma magnética. O sea, no hay cables. Ustedes compran y ¡pum! Lo ponen ahí y de forma magnética pasa la señal por inducción de un lado al otro. ¿No? Ya pues, el polaco este se rayó, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos. Y los vamos a encontrar así en plan torre, pues, ¿no? Hasta el suelo van las torres de los Lipinski. Bueno, acá está, pin, hasta el suelo. Nuevamente, siguen siendo altavoces pasivos. Y aprovechando que estamos compartiendo por aquí esta búsqueda, vamos a ponerle unos que se llaman, que también son estándar, que son los Dunlavy. Speakers, ahí está. ¿Sí? Son pocos los que tienen estos Dunlavy o Dunlavy, como quieran llamarlos, porque son unas bestialidades, ¿no? Esto lo solía tener Bob Ludwig en su estudio de mastering. Bob Ludwig es el ingeniero que masterizó pues el Thriller y una serie de discos top desde los 80, ¿no? Y a ver, para que se hagan una idea, ya hablamos pues de casi 2 metros de altura, ¿no? De la torre. Sí, vamos a ver Dunlavy Speakers y ponemos a ver si sale alguna foto. Bob Ludwig. A ver si aparece el tío cuando tenía sus
en su estudio, porque luego cambió. Había una foto en la que salía él con sus Don Lavi. Bueno, ahí tenemos los parlantes. Y tenemos bueno, este no, que no es el más top, por acá, ¿no? Podríamos hablar de agudos, medios, graves y subgraves, pero en plan simétrico hacia arriba y hacia abajo. Acá también, ¿no? Agudo, medio, grave, subgrave, arriba y abajo. O sea, increíble. Y también son pasivos, ¿ok? Esos son los estándares que encontramos, ¿sí? Los estándares en el mundo, pues, del Mastering Top, ¿no? Hay por ahí también, por ejemplo, aprovechando que estamos compartiendo, hay gente que utiliza los Focal, los Twin. Se he visto por ahí. Uy, caray. Perdón, ¿eh? Está mal escrito. Twin. Ahí está, ¿no? Hay gente que los utiliza. La cosa es que hay que utilizar también el subwoofer. Y por aquí está una fotito del subwoofer. Cada uno de estos subwoofers creo que era como 12,000 soles o algo así. O si no es 12,000, sí, por ahí o más, ¿ah? Pero ahí lo tienen. Son entonces altavoces que también, bueno, son considerados near fields, pero digamos que la calidad de estos altavoces está bastante ahí, ¿no? O sea, top. Podría ser también algunos Genelec, pero siempre y cuando cubran correctamente todo el espectro audible. ¿Ok? Volvemos a nuestro texto. Perfecto. A ver. Pim, pam, pum. Ponemos el chat por acá. Ok. A ver, ¿alguno de estos en alguna tienda de Lima? Sí, los Focal. ¿Sí? Los Focal. Los Focal los venden acá. ¿Mm? ¿Quién es el distribuidor? Creo que era Mag Audio, creo, no sé. Pero también hay distribuidores de Bowers and Wilkins, ¿sí? De Dunlavy no he visto, de Lipinski tampoco. Sí, Mag Audio creo que es, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahora, aprovechando que tenemos esto, vayamos reconociendo algunos colores, ya que en estas dos clases vamos a hablar de equipos de mastering. Este estudio que vemos aquí con los Lipinski es el estudio de Bob Katz, ¿no? Bob Katz es este ingeniero de mastering súper mediático. No digo que sea el mejor, pero es muy mediático, va dando cursos por ahí, va dando congresos, donde hay congresos, ahí está metido él. Y podríamos empezar a reconocer algunos colores, parece tontería, pero para que veamos y vayamos viendo lo estándar que deberían ser nuestros equipos para poder hacer mastering, ¿no? Entonces, tener una referencia top. Mira, o es eso, o como les decía, son muy buenos altavoces de hi-fi, ¿cierto? O podrían ser, por ejemplo, muy buenos audífonos de las gamas audiófilos de cada una de las marcas. La diferencia es que con unos audífonos probablemente te termines cansando, ¿no? Mira, de 650 para arriba, los Sennheiser son brutales. Los 800 necesitan un amplificador particular, ¿cierto? Personalmente, ya saben que yo solamente recomiendo lo que he escuchado. Yo tengo estos 650 aquí y la escucha entre mis altavoces y mis audífonos es perfectamente transferible, ¿sí? O sea, como yo escucho en mis parlantes, me suena en mis audífonos. Con eso estoy tranquilo, ¿sí? Pero si tuviesen unos audífonos de DJ, por ejemplo, o sea, cerrados y que aumenten los graves, no va a haber una transferencia correcta, no van a poder hacer el proceso tampoco, porque van a tener una referencia que está inflada en graves, ¿no? Hay otros audífonos por ahí de la marca Audis, ¿no? Audeze con Z-E-E, que también están top. O sea, hay una serie de productos. Y finalmente, a ver, ¿no? Porque no se trata de ir en plan snob en la vida, ¿no? Alardeando, nadie lo quiere hacer.
Pero el truco está en escuchar y aprender a escuchar los altavoces que uno buenamente puede tener, ¿cierto? Si tú aprendes a escuchar tus altavoces y lo comparas en 1000 sitios, vas a terminar haciendo un buen producto. Yo creo que incluso debe haber gente que masterice en NS10, que suenan horrible. Pero si logras que suenen bien ahí, va a sonar bien en cualquier lugar. El problema podría ser el tiempo que te demores en aprender a escuchar tus parlantes, ¿cierto? Pero, entonces, gama alta, lo mejor que puedan encontrar en cuanto a fidelidad, perfecto, ¿no? Hablábamos un poco de los colores de los equipos. Son colores representativos de marcas típicas del mundo del mastering, ¿no? Por ejemplo, este color verde que ven acá es el color típico de la marca Craneson, que vamos a ir mencionando en estas dos clases. Es equipamiento digital top. Tiene, bueno, también hay analógico. ¿Ah? El tío que ya murió, Dave Hill, hacía equipamiento, pero brutalmente bueno. Hay unos convertidores increíbles, ¿sí? Sus convertidores analógico-digital, digital-analógico, hay ecualizadores, hay compresores que suenan increíble. Ese es el color verde. El color azul que tenemos por aquí, ¿sí? Era el que usaban, todavía están por ahí los equipos de la marca TubeTech, pero este en particular es un compresor de la marca Pendulum. Es un compresor tipo Barimú, o sea, de tubos. Pendulum. ¿Ok? Luego, todos estos equipos blancos, ¿sí? Son de la marca Weiss. Weiss. No Waves, sino Weiss. Son suizos, son digitales, son ecualizadores, compresores digitales, que es una barbaridad lo que cuesta. Luego, este color gris que tenemos acá, que es el interface, esto es un interface ADDA de la marca Mytec, ¿sí? Que es una marca de convertidores súper, súper buena. Entonces, no se trata de decir que es un mundo snob, no, pero sí entender que hay una necesidad importante en la calidad de los equipos. Truco. Hoy en día encontramos todos los aparatos de Vice en versión plugin y venden, ¿no? A ver, un equipo, el ecualizador completo de Vice que cuesta 14.000 euros, ustedes encuentran el plugin que es exactamente una copia, porque es un ecualizador digital. Es una copia de la programación que lleva dentro. Lo encuentran en los plugins estos de, creo que es Softube o Plugin Alliance, uno de los dos ha sacado el bundle, creo que es Softube, de todos los equipos de Vice, ¿no? Y cuesta pues ya pues yo sé que duele el bolsillo, pero échenle pues $400, ¿sí? Y con $400 tienen un equipo que en realidad cuesta 14.000, ¿sí? O sea, a ver, que el número nos asuste, ¿cierto? Yo creo que hay un ahorrito ahí importante, ¿cierto? Bueno, ok. Entonces, una serie de equipos que vamos a ir mencionando y que destacan por su calidad. Tenemos que seguir nosotros en esta parte hablando de, ya que tenemos los altavoces y hemos dicho que algunos son pasivos y que necesitan amplificador, tenemos que hablar a continuación de los amplificadores que vamos a utilizar en mastering. ¿Ok? Y ahí les pongo una foto del objeto que utiliza ahí Bobcats, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Entonces, en cuanto a amplificadores, ¿qué necesitamos? El DS1 device, el DS1. Funka, ¿sí? Funka, por supuesto que funciona, son buenos, ¿no? Todos estos son copias, ¿cierto? Supuestamente son copias de estos, de la programación que llevan los equipos estos de Vice, ¿no? Entonces,
Y es que no hay ni siquiera la necesidad de que sea una emulación, ¿ok? Sino que es una copia del algoritmo, ¿no? De la programación que le han puesto. Lo que pasa es que, claro, te dicen que es un compresor limiter deesser, por ejemplo, ¿cierto? Y uno piensa, pues, que ese dispositivo, a ver, un segundito, ya. Que ese dispositivo, o te refieres al, a ver, porque DS1 también es acá está, pues el DS1 device es el compresor, ¿cierto? Pero es que también, ahora sí, DS1 device, ya. Porque hay el plugin del el DS1 de Boss, ¿no? Bueno, perfecto, el MK3, ¿no? Este es el compresor limiter, ¿cierto? Este es la unidad original, porque es compresor, limiter y deesser, ¿sí? Esto era el hardware original. Lo que pasa es que lo han desmembrado y han sacado, por un lado, compresor limiter, ¿sí? Y por otro lado hay la parte limiter normal que se llama el maximizer, ¿cierto? Device, que nuevamente copia. Entonces sí que es súper recomendable. Sin embargo, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, el maximizador no trabaja en TruePic, ¿sí? Entonces yo compré ese plugin como para tenerlo ahí, ¿no es cierto? Y no trabaja en TruePic, que es lo que hoy en día se necesita. Y además, este maximizador es un tanto limitado porque nos ofrece unos algoritmos que le llaman como que flavors o le llaman pues carácter, esto, o sea, como que calidades o variantes en el algoritmo y que no son muy flexibles. Y en el mundo del mastering, la flexibilidad a la hora de controlar parámetros es fundamental. Entonces, si tú tienes un limitador de Vice, por ejemplo, pero esa versión de ese limitador no te ofrece attack y no te ofrece release, estamos un poco mal, porque uno busca como ingeniero de mastering tener plena libertad de en cada material con el que trabaja poder específicamente identificar el ataque y el release que mejor le hace a esa canción. Entonces, si es la versión completa y logramos que trabaje o no, o han logrado que trabaje en TruePic, perfecto. Pero si no, hay otras opciones que funcionan genial. Nosotros vamos a ver el FabFilter, el L2, ¿cierto? Que es súper transparente y es súper completo en cuanto a los parámetros que nos ofrece. Pero esto de aquí es como que el Rolls Royce de toda la vida del mastering usando hardware. ¿Okay? Ahí está. Entonces, no, hombre. Entonces, hablábamos, hoy vamos a empezar a hablar de los amplificadores, ¿sí? Amplificadores nosotros conocemos muchos, ¿cierto? Y en todo caso conocemos las especificaciones que nos interesan de un amplificador. Lo primero que salta a la vista probablemente sea la potencia, ¿no? Entonces, conocemos amplificadores para casa, ¿no? Llámese de escucha hogareña, que más o menos andan entre 30 watts, 50 watts y poco más, que incluso podrían ser de clase A, pero, bueno, no pero, sino, y en ese entonces de baja potencia. Y podrían ser amplificadores, o podrían ser amplificadores, pues, como los que vemos en un concierto, ¿no? 5000 watts, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, pues, la potencia es algo importante en el entorno de los amplificadores de mastering. Lo que utilizamos son amplificadores de potencia media. Llámese 300, ¿no? 250, 350 watts. Y uno dice,
Uy, pero si yo pongo un amplificador de 350 watts en un cuarto para trabajar, eso nos va a volar el oído, ¿cierto? Porque es mucho. O sea, con 50 watts es mucho más que suficiente en un espacio pequeño en el que vamos a escuchar. Pues aquí viene el tema, y es que el truco acá es el de buscar mucho headroom, o sea, que trabaje correctamente el amplificador y que de ninguna manera haya distorsión. Y con que trabaje, me refiero a que reproduzca todas las variaciones de amplitud de la señal y desarrolle la potencia correcta para amplificar esa señal sin que haya problemas. Yo les planteo un ejemplo. Imagínense que vamos a hacer una situación. Tenemos un carro tico, ¿sí? Un carro tico y le decimos al del tico que por favor lleve su carro a 100 kilómetros por hora. ¿Ok? Bueno, kilómetros por hora. Y entonces el conductor del carro tico, ¿no? No digo, porque me acuerdo que era el más chiquito, ¿no es cierto? Bueno, le mete el queso y llega a 100 kilómetros por hora. Perfecto, la logró, ¿no? Y entonces ahora también tenemos un Ferrari. Y le decimos al amigo del Ferrari, por favor, lleva tu carro a 100 kilómetros por hora. Perfecto. También lo llegó, ¿no? O lo llevó a 100 kilómetros por hora. La cosa es que el tico ya estaba, no sé si tenía quinta o cuarta, pero ya, quinta, ponte, ¿no? Quinta, la quinta marcha. Mientras que el Ferrari estaba en tercera, probablemente. ¿Ok? Porque los cambios son largazos, ¿no? Independientemente de eso. Pero ya llegó a 100. Chévere. Ahora le decimos al del tico que por favor lleve su carro a 103 kilómetros por hora. Y entonces el del tico ya estaba con el pie a fondo para llegar a 100 kilómetros por hora. Y ahora tiene que intentar que llegue a 103 kilómetros por hora. Intenta pisar más el acelerador y cuando llega a 103 kilómetros por hora, las mangueras del motor empiezan a volar y chau motor. ¿Ok? Mientras que cuando le decimos eso al tío del Ferrari, tío, tía, tíe, ¿no? A la persona del Ferrari, le decimos que por favor lo lleve a 103 kilómetros por hora. ¿Qué hace el del Ferrari? El del Ferrari solamente tiene que mover la uña negra del dedo gordo del pie derecho y ya tiene el carro a 103 kilómetros por hora y le queda mucho más acelerador para que ese carro llegue a 300 kilómetros por hora. ¿Me entienden esta cuestión del headroom? El tico ya no tenía más headroom. En cambio, el Ferrari tenía muchísimo más headroom. A lo que vamos con esto es que un amplificador de potencia media tiene más headroom como para poder amplificar. ¿Qué cosa es la potencia? Lleva volumen y lleva tiempo, ¿no es cierto? Ese es el watt, ¿no? Tiene una unidad que va en segundos, ¿no? Watts, ¿no? Entonces el watt tiene que incluye una unidad de tiempo. Hay que hacer una amplificación, un trabajo sumamente rápido y ¡boom! Amplificar mucho. Si tuviésemos un amplificador de poca potencia, a la hora que necesitamos reproducir esas variaciones de volúmenes rápidas y drásticas, un amplificador de poca potencia no lo logra. Pero un amplificador de más potencia lo puede hacer sin problemas. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Entonces buscamos potencia media, o sea, buscamos headroom, es la palabra, ¿no? Señal libre de distorsión. Y obviamente buscamos una distorsión mínima, ¿no? Llámese la distorsión armónica inherente del amplificador, ¿no? O la distorsión por intermodulación, pero también, ojo, porque cuando hablamos de distorsión, podemos hablar de calidez, o sea, de tubos, y no es muy común.
encontrar amplificadores a tubos para mastering, no los suelen usar. ¿Por qué? Porque se entiende que ese amplificador te está mintiendo, pues, porque te está dando esos armónicos, pero solo a ti, porque tú estás escuchando ese material, ¿no? Con ese amplificador. Entonces, buscamos mucho headroom y buscamos distorsión muy baja. Aquí hay una serie de marcas, por ejemplo, Bristol, Macintosh también hay por ahí, pero no es lo mismo que la compu. Paz Labs, Spectral, hay por ahí Bel Canto. En realidad son amplificadores del mundo audiófilo, ¿ok? Y estos Paz Labs, este Paz Labs que está acá, es lo que el amigo Bob Katz utiliza, ¿cierto? Es un amplificador de 250 watts, ¿sí? Entonces es una potencia que para el estudio, para su estudio, que ahí está ahí, es mucha, porque es una habitación pequeña, ¿cierto? Pero no va a utilizar toda la potencia, ¿no? Va a usar mucho menor volumen, pero la potencia está ahí a modo de headroom. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Muy bien. Y nos falta el último eslabón en la cadena de reproducción sonora, ¿no? En nuestra cadena de escucha, nuestra cadena de monitorización, nos falta un dispositivo que en el entorno de la mezcla, por ejemplo, a veces damos obviamos la necesidad de la calidad de este dispositivo. Mientras que en el mundo del mastering se invierte mucho en este dispositivo. Nos referimos al convertidor digital a analógico. En el mundo de los estudios de grabación, por lo general, el convertidor digital analógico, que sabemos que se utiliza para salir del interface y poder ir a un hardware, ¿no? Llámese un compresor, un ecualizador, por ejemplo, pero también se encarga de la calidad de la monitorización. Pero muchas veces, digamos que no le prestamos atención a esto. En el mundo del mastering sí que se invierte en buenos convertidores digital analógico, porque imagínense si hay una cadena, llámese, amplificadores y parlantes brutales, y nosotros utilizamos un convertidor digital analógico convencional, o sea, el que viene en nuestro interface, probablemente no le hagamos un favor a los otros elementos que habíamos ya estudiado, ¿cierto? O sea, estamos restándole la calidad. Entonces, dice, de la calidad del convertidor digital analógico dependerá la calidad de la escucha. Estos convertidores digitales analógicos suelen estar o pueden estar integrados dentro del convertidor analógico digital, o sea, dentro del interface. Por ejemplo, ahí está este, es el Mytek que les comentaba, ¿no? El 8 por 192 ADDA, o sea, 8 entradas y salidas, trabaja a 192 kilohertz de frecuencia de muestreo y es convertidor analógico digital y digital analógico, ¿cierto? Y este, por ejemplo, es el que usaba aquí el amigo Bob Katz. Ahí está, ¿cierto? El gris, este que habíamos comentado. Hay otras salvajadas en cuanto a convertidores, ¿ok? Bueno, ahí tenemos nuestro convertidor digital analógico incluido o incorporado en el convertidor analógico digital. Pero también podríamos encontrar convertidores de digital a analógico que están separados. Por ejemplo, ahí está. En este caso es el Mytek también, la marca Mytek, y es el estéreo, o sea, 2 canales, 96, frecuencia muestreo, digital to analog, o sea, solamente sabe recibir audio digital, y de hecho recibe por ASEBU
o por SPDIF, ¿sí? Y entrega audio analógico para poder alimentar, por ejemplo, nuestro amplificador y nuestros parlantes. Esa es una. O la otra podría ser que este dispositivo reciba señal digital del interface que estamos utilizando, ¿no? De otra tarjeta que estamos utilizando conectado a nuestra computadora, porque hay que decir que esto no se conecta a la computadora, no tiene USB, ni Thunderbolt, ni nada. Es un aparato externo. Recibe señal digital, convierte a analógico y este es el primer dispositivo que nos ayuda a llevar nuestras señales, por ejemplo, a nuestra cadena analógica de mastering. Ecualizadores, compresores, etcétera, etcétera. Todo lo que tengamos que conectar. Y finalmente, la salida del último dispositivo va a tener que ir a un convertidor analógico digital, ¿no? Analógico digital, también independiente. Y la salida digital de ese dispositivo entra a este aparatito que teníamos conectado a nuestra computadora, ¿no? Llámese una tarjeta PCIe que está conectada a la compu, ¿no? O sea, podría ser el encargado de la monitorización, pero también podría ser el encargado de alimentar de la mejor forma posible nuestra cadena analógica. O sea, convierte de ceros y unos a nuestra señal analógica para comenzar a trabajar el mastering. Ese es el MyTech, ¿no? Porfa, cualquier duda, inquietud, acá estamos. Y también podríamos encontrar convertidores de alta gama, convertidores de digital analógico. ¿Sí? Acá está el convertidor digital analógico, súper bueno, ¿no? Pero que además, que además nos ofrece una opción de control de monitores, ¿no? Un monitor controller. Entonces, con este monitor, con este controlador, perdón, obviamente podemos controlar el volumen de los parlantes, pero también nos da una serie de opciones chéveres. Por ejemplo, recibir lo que viene del interface, o sea, el DAW, ¿no? Alguna salida. Y aquí podríamos tener nuestro master. Y aquí podríamos en el DAW asignar otra salida para el mix y que venga por acá. Y en algún momento nosotros podemos comparar al mismo volumen el master y la mezcla. Esto para que nunca nos engañen con el volumen, ¿no? Porque el master obviamente suena más fuerte. Pero si los comparamos al mismo volumen, genial, porque podemos valorar el master, ¿no? Que le han hecho a nivel frecuencial, etcétera. Además tenemos otra serie de entradas analógicas. Tenemos la opción de escuchar, por ejemplo, en mono, o tenemos, o sea, llámese el centro, o tenemos la opción de escuchar lo que está paneado a los costados, ¿no? Y entonces, cuando trabajamos en modo mid-side, podemos escuchar qué es lo que está pasando a los costados, ¿no? Podemos atenuar, podemos, en fin, ¿no? Hasta TalkBack nos da esto, porque hay gente que lo utiliza en estudios de grabación. Apretamos el TalkBack y podemos hablar con los músicos, ¿no? Y reconocen este verde, esto es Craneson, es lo que el tío Bob Katz tiene, ¿no es cierto? Solo que otros dispositivos, ¿no? Convertidores, ¿no? Analógico digital y digital analógico puede tener aquí, ¿no es cierto? También hay algún otro aparato de Craneson que no es este, pero que añade, y lo vamos a ver nosotros ya en breve, que añade color, ¿no? De momento estamos hablando del sistema de monitorización y ahí terminamos el sistema de monitorización en los convertidores digital analógico. Ahora nos tocaría hablar del interface, o sea, del dispositivo que se va a encargar de la digitalización del producto. Pero, profesor, ¿y si el producto ya viene en digital? ¿Para qué, no? ¿Por qué voy a digitalizar? No voy a grabar. Si acá está la compu, upa, bueno, ya la fregué el dibujo, ya salió mal. Ya, acá, una compu de torre. Ya está.
con su teclado. Ahí está. Si viene en digital, ¿por qué voy a usar un interface, ¿cierto? Un convertidor analógico digital. Pues porque la idea es que vamos a salir del interface hacia nuestros equipos analógicos y luego vamos a tener que volver y vamos a tener que digitalizar. Entonces, por eso es fundamental. Y de hecho, ahora lo vamos a ver, hay un convertidor analógico digital que todo el mundo quiere tener y es bien difícil de comprar porque duele el bolsillo demasiado. Vamos a hablar de los interfaces para mastering. Ahí está. ¿No? Dice, en este apartado, el listón, o sea, el nivel, la exigencia de calidad está muy alta porque, claro, es el responsable de volver a meter la señal a la computadora, ¿no? Entonces, la calidad de los convertidores tiene que ser top. En este caso tenemos el Labri, ¿no? El AD12296 kilohertz de frecuencia de muestreo. Hasta ahí funcionan los equipos del Labri. No quieren trabajar en 192. Y dice estéreo, o sea, solo 2 canales. Analog to Digital Converter, o sea, este dispositivo no sirve para luego escuchar con los parlantes, solamente sabe digitalizar. Y cuesta arriba de los 8.000 euros este aparato. Pero ¿por qué tanto, no? Es más, esto es bañado en oro, es el Labri, la serie Gold, es brutal. ¿Qué ventajas nos da? Además, bueno, ¿no? De destruirnos la herencia para nuestros hijos. No hay forma. La ventaja que tiene un interface de mastering, ustedes han visto que cuando graban en un estudio con un interface cualquiera, ¿cierto? Tienen que tomar la estructura de ganancia, ¿no? Y entonces empiezan a hablar, hola, 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 y con el previo, ¿sí? Y viendo en el DAW el nivel de ganancia, pues, ¿no? El nivel de grabación, perdón, ya pues graban, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si ustedes al interface le meten más nivel del deseado? O sea, en vez de cantar o hablar, gritan. Ni bien gritan, automáticamente el interface distorsiona. ¿Y cuándo decimos que distorsiona? Cuando el interface prende una lucecita roja, pues, ¿no es cierto? Eso es el primer feedback, que es el visual que podemos tener y que significa que ya nos hemos pasado de cantidad de señal entrando al limitador. Vean esa lucecita roja que en este interface ya generaba distorsión. ¿Dónde está? Aquí. Pin. ¿No es cierto? ¿Y esto? ¿Qué onda? ¿Qué es todo esto? Entonces, es como que este interface aguanta más chicha, por decirlo así mal y pronto, ¿no? O sea, le podemos meter más volumen al interface porque no va a distorsionar, sino hasta cuando ya nos hemos pasado pues 3 pueblos, ¿no? O sea, cuando ya hemos metido demasiado, ahí obviamente va a crujir. Pero entonces a lo que vamos con esto, y los fabricantes de interfaces de mastering nos dice, el rojo dice que ya se quemó. Lo que los fabricantes de interfaces de mastering nos dicen es que te permitas llegar al rojo, que pinte rojo, que se prenda rojo, ¿sí? Porque eso te permite ganar más volumen. O sea, forzando el convertidor, tú ganas más volumen en el mastering, que es lo que mucha gente busca. Lo que pasa es que no distorsiona, pero te dice, si ya escuchas distorsión audible, ya pues ya te pasaste, pero te han dado más margen aquí. ¿Sí? Entonces, puedes exigir un poco más este interface sin que distorsione. Obviamente, ya hemos dicho que la calidad de los convertidores es súper buena. Además, el reloj que tiene el interface tiene que ser brutalmente preciso para que no tenga jitter, ¿no es cierto? Ya
Por ahí que en audio digital ya han visto qué cosa es el jitter, pero es un error en el reloj. Y además tiene que tener mucha flexibilidad para poder elegir, por ejemplo, frecuencia de muestreo, resolución en bits, por ejemplo. No, pues profesor, pero si yo me compro ese, yo voy a grabar siempre a 96. No, probablemente lo vas a usar a 44.1. ¿Qué estás diciendo, profesor? Pero si eso lo hago con cualquier marca, por no decir Behringer, ¿no? O sea, ¿y voy a pagar tanta plata para grabar a 44.1? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque probablemente en el estudio tienes una computadora 1, una computadora 2. Desde la computadora 1 lanzas el material, pasas por todo el hardware, esto ya lo vamos a ver más adelante, y a la hora de entrar a la computadora 2, que es donde vas a hacer el print, tienes que grabar a 44.1. O sea, vas a tener a esta fiera digitalizando a 44.1. Pero la calidad es lo que va a primar, ¿no? Bueno, ahí está nuestro interface. Hay otros interface también súper buenos, por ejemplo, y muy comunes. Por ejemplo, ahí está, verde, 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 Craneson, ¿sí? El head de Craneson, que es un convertidor analógico digital y digital analógico, dice que es Harmonically Enhanced, ¿no? Digital Device. Es un convertidor, o sea, te permite grabar, ¿sí? Te permite digitalizar y además, que esto no lo tienen muchos, te permite añadir color. O sea, tú digitalizas y le puedes meter triodo, pentodo y saturación de cinta, ¿no? SSL nunca ha ido por este lado, ¿ah? SSL siempre ha destacado por sus consolas analógicas, sus consolas, básicamente consolas, ¿cierto? Consolas analógicas, consolas digitales. Su mundo es las consolas y todo lo que dentro de ese entorno había, ¿no? Y es como su legado. Por ejemplo, te venden el compresor, ¿no? El bus compresor. Y ese bus compresor era parte de todas las consolas. Te venden los preamplificadores y esos preamplificadores eran parte de todas sus consolas. Ahora, desde hace un tiempo acá, se han puesto las pilas con una serie de dispositivos, ¿cierto? Por ejemplo, estos pequeños interfaces, ¿no? Los chiquititos. Genial. Es una buena conversión, pero es un mercado en el que están entrando de a pocos, ¿sí? Probablemente conociéndolos, eventualmente van a terminar llegando a niveles top, ¿no? Pero hay gente que ya lleva años ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Acá tengo la 2 Plus, ¿no? La SSL 2 Plus. Y feliz con el pequeño interfaz. De hecho, es el único aparato SSL que podría comprarme, creo, ¿no? Porque es muy caro todo lo demás. Su día a día suele usar Clipper, se queda con la transparencia de los limitadores. El Clipper no lo uso, ¿ah? Pero está por ahí, los tengo por ahí, ¿ok? Funciona, sobre todo funciona, tenemos una clase en la que hay que hablar de clippers. Funciona sobre todo cuando busquemos niveles brutales y que se añada armónicos, un poquito de color, pero no demasiado, solo un poquito, ¿sí? Entonces, uno va añadiendo, yo voy añadiendo color en otras etapas y llega un punto en el que no necesito, lo tengo por ahí, pero no he usado, no uso casi nada clippers. Lo tengo en un plugin del compresor de el Elysia, ¿no? El Alpha Compresor, ahí está el clipper. Hay otros plugins de clipper solo y que funcionan genial, ¿no? Siempre dentro de los soft clip, ¿no? Nunca dentro del hard clipping, al menos en mastering, porque en mezcla o en sound design se pueden permitir
crujir el audio, ¿no? O sea, distorsionarlo. Bueno, entonces, tenemos, ya te estás aburriendo, que ya estás preguntando cosas más avanzadas. Está bien, voy a acelerar. Bien, entonces, tenemos aquí nuestros interfaces que también nos permiten colorear. Ah, no, ya vas por el lado del color, ¿no? Ya ves, vas por el lado del color. Sí, sí que podemos añadir. Por ejemplo, el triodo y el pentodo es lo que hay en el HG2, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí dentro no hay tubos. Estos son transistores, lo que hay dentro de este head, ¿cierto? Que emulan el sonido de los tubos. Y también tenemos ahí la emulación de saturación de cinta, ¿no? Entonces pueden crear color, digitalizan y a la vez colorean. Esto es muy típico en el género urbano. La gente del urbano quiere cochinadita. Entonces ensuciemos la señal, ¿sí? Muy bien. Terminamos con la parte del interface, ¿cierto? A ver, la conversión, la monitorización, la digitalización. Y tendríamos que empezar a hablar de los procesadores de señal. ¿Sí? Así que tenemos lo que queda de esta clase, vamos despacio, y la siguiente clase para hablar de procesadores de señal. Entonces, dice, para realizar correcciones, ciertas correcciones y mejorías o mejoras en mastering, tenemos una serie pues de herramientas, ¿cierto? Son herramientas, bueno, de muy alta calidad, que por ejemplo, y no digo por el precio, pero que por ejemplo, imagínense que ustedes tienen la mezcla, tienen que salir del interface y pasan por un ecualizador que resulta que debido a su calidad mete ruido. ¿Sí? O sea, o tiene un ruido de fondo ahí desagradable, o sea, como un soplidito. Estoy dramatizando, ¿ya? Porque toda persona que saca al mercado un producto para venderlo, obviamente no va a permitirse que suceda eso, ¿ya? Pero salen y pasan por un aparato que no es de muy alta, ¿no? Muy buena calidad, y ese aparato resulta que termina metiéndole ruido a la señal. Ese ruido no estaba en la mezcla. Entonces, lo que hemos hecho ahora es más bien deteriorar la calidad de nuestro audio. Entonces, por eso es que se busca que los equipos de mastering sean de top, ¿no? O sea, super calidad. Y dentro de estos equipos vamos a encontrar distintas tipologías, o sea, distintos circuitos. Vamos a encontrar, por ejemplo, de tubos, que ya sabemos y vamos a ir compartiendo qué es lo que nos dan, ¿no? Tenemos equipos también de transistores que aportan otras cosas y también equipos que hoy en día sí podemos decir plugins, ¿no? Que aportan mucho, o sea, de mucha calidad, ¿no? Y todos estos equipos tienen unas características específicas que van a favorecer o enriquecer el producto. Vamos a comenzar hablando de, quizá porque es más rápido, así lo hemos aprendido nosotros también en nuestra formación, ¿no? A lo largo de los ciclos. Comenzamos por ecualizadores. Entonces, dentro de los ecualizadores hay, como hemos comentado, los de tubos o válvulas, ¿cierto? Y los de transistores, ¿no? O también podrían ser, en vez de transistores, amplificadores operacionales, ¿no? Son componentes activos. Y entonces encontramos un mítico ecualizador de tubos para mastering, que es el Manley, la marca, y el modelo es Massive Passive, y la versión mastering. ¿Mm? Perfecto. Entonces, ¿por qué Massive Passive? Porque la tía, la dueña de Manley, es bien hippie, pues. Entonces habrá jugado con las palabras, ¿no? Como masivo. Pero en realidad lo que nos interesa es que es un ecualizador pasivo, ¿ok? Como los
Pultec de antaño. ¿Ok? Es un tipo de ecualizador que en principio, en un primer momento, solamente podía quitar señal. Y luego, ¿no? Esto lo tienen que haber estudiado cuando veían procesadores. Solamente permitía quitar señal. Quitar. ¿Sí? Luego, una siguiente evolución le permitía quitar, pero le agregaron un amplificador como un full range, ¿cierto? O sea, un amplificador que amplificaba toda la señal. ¿Ok? Y entonces esto permitía de algún modo que sí que amplifiquemos, ¿no? Porque si nosotros quitamos esta señal y no le hacemos nada a este rango, pero luego amplificamos, es como si estuviésemos amplificando este rango en realidad, ¿no? Ahí tenemos un ecualizador pasivo. Hay una siguiente evolución, que es la del Manley, por ejemplo, que nos da 4 bandas y en cada una de esas bandas podemos o bien amplificar o bien cortar, ¿no? Atenuar, llámese, ¿no? O bien amplificar o bien cortar. Y entonces esta opción está antes de un posible, ¿no? De un tubo que hay atrás que nos permitiría darle ganancia. O sea, se intenta mantener el que primero restemos y luego, ¿no? Filtremos, ¿sí? Y luego amplifiquemos. Esto es el Massive Passive. Ahora, independientemente de la marca, ¿no? El modelo, pero la tipología pasiva, ¿cierto? Y estos que son a tubos, tienen una serie de características que le hacen bien a nuestro trabajo. Primero que nada, como son a tubos, automáticamente pensamos en color. ¿Sí? Color. De todas maneras, color. Entonces, probablemente pensemos en este aparato para, por ejemplo, darle cuerpo al material o darle presencia o claridad a las voces. No a las voces, sino a la zona frecuencial donde están las voces. ¿Cierto? Además, entonces, de color, decimos que estos ecualizadores son muy musicales. Estas palabras raras que se usan en el mundo del audio, pero eso está relacionado, música, está relacionado a la sutileza de la ecualización y también al hecho de que no nos van a dar demasiada, ¿cierto? Capacidad de amplificación. ¿Sí? O sea, nosotros en plugins probablemente le podamos dar 15, 20 decibelios a determinada frecuencia. Aquí es mucho menos. Y el hecho que diga 11 no significa que son 11 decibelios, ¿no? Es el valor máximo. Entonces, es menos la capacidad de amplificar para que justamente sean casi imperceptibles, muy sutiles, ¿no? Y muy, como les digo, ¿no? Sutiles es la palabra, ¿no? Y que aportan, pero de una forma súper discreta. No los vamos a utilizar para corregir problemas frecuenciales severos. Para eso no. Esto lo usamos para aportar cuerpo, aportar claridad. Entonces, probablemente los utilicemos con Qs bajas para que las campanas sean grandes. ¿Sí? Y probablemente le vayamos a dar medio dB o 1 dB como mucho, pero con una Q baja estamos inflando muchas frecuencias, o sea, cuerpo, por ejemplo, ¿no? O presencia. Hay distintas marcas, por ejemplo, veíamos hace un rato la marca Pendulum. Pendulum también tiene ecualizadores pasivos. La marca TubeTech también tiene ecualizadores pasivos. La marca SPL también tenía uno que se llamaba PASEC, que también es un ecualizador pasivo. ¿Sí? En el Orso empiezan a equipar con procesadores analógicos las sale más. No, de ninguna manera. No se puede. Es demasiado caro. Lo que sí que han invertido es
y seguirán invirtiendo es en muy buenos plugins. ¿Mm? Y de hecho han comprado, o sea, nada pirata. Han comprado todo lo que vamos a usar ahí, el Shadow Hills, el HG2, han comprado todos los FabFilter, han comprado los de Waves que necesitamos y van incluyendo todo. No, es imposible. Lo que va a haber es buenos parlantes, ¿sí? O sea, y ahí hace tiempo que estábamos cotizando, vamos a poner parlantes de 3 vías más un subwoofer para que la escucha sea, pues, acertada. De momento estamos trabajando con unos Adam ahí que la verdad que no suenan mucho, ¿no? Pero bueno. Ojalá, ¿no? Ojalá se pudiera comprar equipamiento, ¿no? De analógico para hacer mastering, pero es muy caro. Eso hay que decirlo. Bien, ya tenemos ahí entonces este ecualizador pasivo. La idea es que si nosotros utilizamos un plugin que copia, ¿no? Dentro de Universal Audio, por ejemplo, está el Massive Passive. Si usamos un plugin que copia a este hardware, la idea es que todas estas características que estamos mencionando, color, sutileza, musicalidad, todo esto, también están en el plugin. ¿Ok? Entonces, a tener en cuenta, porque vamos a trabajar con Pultec nosotros, ¿no? Llámese Puigtec, que vienen en los Waves, pero ahí tenemos ecualizadores pasivos a tubos, o sea, todas estas características también las tenemos ahí. ¿Mm? Ya para terminar, tenemos también ecualizadores que son muchísimo más transparentes, llámese o bien a transistores o bien a amplificadores operacionales, ¿no? Hay transistores que son tremendamente transparentes, los MOSFET, por ejemplo, que todo el mundo quiere usar en sus amplificadores porque son súper silenciosos y en sus equipos porque también son súper transparentes, pero hay transistores que son usados para justamente generar color, ¿cierto? Veíamos hace un ratito este head de Craneson. Aquí hay componentes electrónicos de toda la vida que van a ser usados para simular el color del triodo, del pentodo, por ejemplo. Aquí tenemos entonces un ecualizador que ya es transparente, ¿sí? Entonces, si tenemos que hablar de las características de un ecualizador a transistores o a amplificadores operacionales, tendríamos que hablar ya no de color, sino más bien de transparencia. ¿Ok? Transparencia. Más adelante tenemos una clase de técnicas de ecualización. Ahí vamos a volver a hablar de todo esto. ¿Ah? Transparencia. También podemos hablar de, ya que para cada banda hay un componente activo, a diferencia del Massive Passive, en el que hay unos tubos para toda la señal. En este de acá hay un componente activo por cada banda. Esto definitivamente le va a dar mayor flexibilidad. Por lo tanto, otra característica de los ecualizadores de estado sólido y activos es la flexibilidad a la hora de trabajar con ciertas frecuencias, o sea, sí, a la hora de trabajar con las frecuencias, o sea, sí podemos usar esto más en plan correctivo, sí. Comparándolo con el de tubos, definitivamente, ¿sí? No es su chamba actual dedicar este ecualizador plenamente a la ecualización correctiva, ¿eh? No. Pero, por ejemplo, con este ecualizador podríamos inflar los graves, porque por lo general los graves los queremos sin color, transparentes. Y también podríamos aprovechar para con este mismo ecualizador darle aire, porque el aire tiene que ser transparente, o sea, los agudos más altos, ¿no? Tienen que ser transparentes. No queremos que el aire tenga armónicos, ¿cierto? Es como
una tormenta de arena en el desierto. Ahí hay viento, pero arrastra partículas de arena. No queremos esto. Nosotros queremos que el aire sea transparentísimo. Entonces, con este tipo de circuitería lo conseguimos, ¿no? Transparencia, flexibilidad, perfecto. Y finalmente, tenemos los ecualizadores digitales. Y si decimos que, o si hemos dicho que los de tubos aportan carácter, son musicales, colorean, y luego hemos dicho que los de transistores son transparentes, tendríamos que decir que los digitales, dije transistores, ¿no? Los transistores transparentes, tendríamos que decir como una palabra, ¿no? Que defina este tipo de circuito, tendríamos que decir que los ecualizadores digitales son quirúrgicos, o sea, extremadamente precisos. ¿Por qué? Pues porque en los hardware, ¿no? En los ecualizadores de hardware, las frecuencias, por lo general, son fijas, ¿cierto? Determinada frecuencia, y yo le puedo dar o le puedo quitar nivel. Ah, ok. Pero ¿y qué pasa si la frecuencia que te molesta no está en ninguna de las frecuencias fijas que vienen en este ecualizador? No puedes resolver el problema con precisión quirúrgica. Para esto necesitas un ecualizador que te permita acceder a esa frecuencia incluso hasta con punto decimal, ¿no? O sea, directamente a esa frecuencia que te está molestando y ahora sí la resuelves. Entonces, por eso decimos que son quirúrgicos, porque son extremadamente precisos. Y a esto le vamos a sumar nuevas opciones que lo hacen todavía más preciso. Llámese, por ejemplo, la ecualización linear phase, que ninguno de los otros puede tener, solamente los digitales. Y por otro lado, podríamos encontrar la ecualización dinámica, que es un concepto que aparece en el ecualizador Weiss y que ahora ya hay, por ejemplo, preguntaban sobre equipos de SSL. Hay un aparato de SSL que ya incorpora ecualización dinámica, pero creo que es una banda nada más. Entonces, la ecualización dinámica, se llaman Dynamic EQ, ¿sí? Era una, digamos, un atributo específico de este tipo de dispositivo digital. O sea, extremadamente precisos, con Qs muy estrechas, etcétera, etcétera, como para poder hacer una correcta ecualización sustractiva. ¿Ok? Bien, yo creo que para retomar y tener más tranquilidad en la siguiente y venir frescos, vamos a dejarlo por aquí. Nosotros nos tenemos que ver el sábado en el Orson. Por favor, chequeen el grupo al que pertenece. Creo que está por orden alfabético, o sea que no hay mucho problema. Pero revisen el grupo al que pertenecen para poder estar allá puntuales y poder empezar nuestro trabajo práctico. ¿Ok? Nos despedimos por acá. Espero que se hayan entretenido o que les haya interesado. Nos vemos el sábado, gente. Cuídense mucho. A ustedes. Un poquito de musiquix. A ver. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Nos vemos. Fuente.